Aleluya. Qué privilegio para mí el poder ser partícipe de esta mesa y el poder traer esa palabra que el Señor tiene preparada para ustedes, que siempre ha estado en su corazón. Y ustedes son unos privilegiados por ser parte de este lugar, de esta casa, el lugar de su presencia, el lugar santísimo. Y ustedes son unos privilegiados por ser miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Yo no creo que haya nada más poderoso ni podamos ser más privilegiados que ser instrumentos de Dios y ser miembros del cuerpo de Cristo. Así que así te dice el Señor hoy: esfuérzate y sé muy valiente. No sientas temor, ni desmayes, ni te dejes amedrentar por las influencias de este mundo que está viciado. Porque nosotros ya somos libres, porque Cristo nos libertó con su sangre en ese sacrificio horrendo pero precioso para nosotros allí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros ya no somos deudores a este mundo, sino que somos deudores a Cristo, que nos salvó, que nos redimió, que nos limpió, que nos dio vida y que muy pronto vendrá por nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Yo sé, mis queridos hermanos, que muchas veces en ocasiones nos frustramos porque no vemos cambios en nosotros, porque de pronto pensamos que no estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos llamó, que estamos aquí muy sedentarios, sentados, sin pena ni gloria. Pero quiero que sepas que todos los que estamos aquí fuimos llamados y fuimos puestos en este lugar para ser formados, para que así podamos dar cumplimiento a esa asignación que el Señor nos ha entregado. Así que no debemos sentirnos mal, ni sentirnos incómodos, ni pensar que de pronto este no es el lugar. No, este es el lugar. Dios no nos pone donde posiblemente queramos estar. Dios nos pone donde Él nos va a formar para la gloria y la honra de su nombre. Por eso el Señor Jesús, antes de venir a la tierra, Él envió su emisario, Él envió su embajador para que preparara el camino, para que preparara el entorno para su venida. Juan el Bautista, y cuando él vino, él comenzó la tarea que le habían encomendado diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy nosotros somos más privilegiados aún, porque el reino de los cielos está aquí en medio de nosotros, porque al Padre le plació entregarnos el reino, no porque seamos los mejores o porque estamos trabajando arduamente para Él o porque estamos haciendo las cosas bien, no, sino porque a Él en su infinito e incomparable amor le plació entregarnos su reino para que nosotros podamos vivir plenamente y podamos disfrutar de todo aquello que Cristo compró para nosotros allá en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús, antes de venir o antes de presentarse ante el mundo, cuando Él comenzó su ministerio, también comenzó diciendo:
arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí, refiriéndose a Él mismo, porque Él es el reino. Entonces, podemos ver la importancia de lo que es ese arrepentimiento, pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, porque el verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, tiene que generar cambios en tu vida. Entonces yo te pregunto, ¿tú te has examinado y has visto si realmente hay un cambio en tu vieja manera de vivir o todavía sigues esclavos de ese mundo, de esas influencias, de ese mundo que está viciado, que no te has podido apartar de él por alguna razón humana? Porque si no has tenido un cambio en tu vida, es porque no te has arrepentido aún o porque no has tenido un arrepentimiento genuino delante del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Hoy les voy a explicar en el poder del Espíritu Santo lo que eso significa y cómo es que nosotros podemos lograr eso. Cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra, comenzó predicando precisamente el mismo mensaje que Juan, el mismo mensaje que él le había dado a Juan, porque no podía ser de otra manera, porque es tan importante que nosotros podamos entender que tenemos que experimentar ese arrepentimiento genuino, es decir, un cambio total de nuestra manera de pensar que nos llevará a tener un cambio total en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser y en nuestra manera de hacer las cosas. Porque nosotros ya no somos de este mundo. Lo dijo el Señor, yo lo creo. Él dijo, porque yo no soy de este mundo, así como ustedes no son de este mundo. Y es a través de este arrepentimiento genuino que podemos verdaderamente ser esos ministros competentes, con poder, con autoridad, para hacer solución a este mundo esclavo del pecado y para que podamos recuperar nuestra comunión y que ellos puedan recuperar la comunión con nuestro Dios y Padre a través de Jesucristo, quien nos envió con propósito aquí a esta tierra, razón por la cual estamos nosotros aquí, para que así reconciliados con Él podamos ver y hacer todo aquello para lo cual Él nos escogió, nos llamó y nos está formando para reafirmarnos en su propósito eterno. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: y al día siguiente vio Juan a Jesús que se acercaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era antes que yo. Es decir, que Él siempre estaba allí, que Él siempre estuvo allí, que Él siempre ha estado antes que nosotros, porque Él es el principio, porque Él es el fin, porque Él es el alfa, porque Él es la omega, porque todo por Él y para Él fue hecho. Sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Es decir, que tú y yo no estaríamos aquí si no hubiera sido por ese Cristo. Y esta es la razón por la cual el Señor demanda de ti un arrepentimiento genuino. Escuchen bien, Él demanda de ti un arrepentimiento genuino. Si tú no tienes esa experiencia, si tú no entras en ese arrepentimiento genuino, no podrás disfrutar de la gloria de Dios. Y seguirás pensando que simplemente estás ocupando una silla sin pena ni gloria.
Porque Dios tiene un plan y un propósito y una asignación que nos ha entregado para cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí siendo formados. Y por eso Él nos está formando en las aflicciones, en los desiertos, en los enojos, en los disgustos, en todas aquellas cosas que nos afligen. Pero Él nos dice que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él ya venció al mundo, Él ya nos hizo más que victoriosos en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, para que te respondas a ti mismo, ¿tú crees o has notado en ti un cambio verdadero? Piénsalo. Porque si sigues esclavo, si sigues dominado por las influencias de este mundo, con la cara cuadrada, o haciendo cosas que para nada edifican y cosas que no agradan a Dios, o atendiendo las influencias de este mundo que te dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, entonces algo falta. No has tenido una experiencia real con el Señor Jesucristo. Porque no hay nada más grato y más delicioso y que genere un cambio verdadero en cada uno de nosotros que tener una experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo. Y si no has logrado eso, entonces puedes estar seguro de que ese destino profético diseñado por el Señor para ti está lejano. Pero por eso estás aquí, para que puedas generar ese cambio en tu vida, para que Él contigo lo haga. Porque Él no lo va a hacer solo, porque Él no obliga a nadie, porque tú tienes que tomar la decisión de generar esos cambios, apartarte de todo aquello que a Él no le agrada y que tú sabes que te hace daño. Porque las influencias del mundo son nuestro peor enemigo. Porque el enemigo, el diablo, ya fue vencido y está bajo nuestros pies. Y yo no creo que usted lo va a soltar de ahí. Pero sus influencias siguen vigentes y sus influencias son atractivas. Jóvenes que me escuchan, no se dejen convencer, no se dejen atraer por un mundo, por sus influencias que lo único que quieren es destruirte. Como lo podemos ver a nuestro alrededor, en las universidades, en los colegios, en las casas, afuera, en las calles. Nosotros vemos cómo las discotecas se incrementan, pero la iglesia del Señor, entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Pero tengamos claro que tú y yo fuimos dejados aquí para hacer la solución. Todo el mundo dice que Cristo es la única solución. Por supuesto, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, estamos unidos a Él en el Espíritu y uno somos con Él. Por lo tanto, nosotros somos sus representantes, somos sus embajadores, somos aquellos a través de los cuales Cristo se va a manifestar a este mundo en caos. Así que ten muy presente que este arrepentimiento, si no es genuino, si no es verdadero, difícilmente generará cambios en tu mente y en tu vieja manera de vivir. Para que Cristo sea formado en ti, para que Él pueda manifestarse a este mundo que está esperando ansiosamente la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Eso no quiere decir que es que nos vamos a mostrar nosotros, sino que lo vamos a mostrar a Él en nosotros. Yo no quiero que ustedes me vean a mí. Yo quiero que ustedes vean a Cristo en mí y a través de mí. Porque cuando tú experimentas un verdadero arrepentimiento, te unes al Señor en el Espíritu y vienes a ser uno con Él. Y dejas de ser el mismo. Ya no piensas igual, ya no actúas igual, ya no hablas igual. Y tu único interés se convierte
en obedecer y agradar a Dios. ¿Estamos? ¿Ese no es tu mayor anhelo? Ese es mi mayor anhelo. Por eso hago lo que hago y hago lo que sea necesario con tal de agradarlo a Él, con tal de ser ese instrumento valioso en sus manos. Que las gentes sean transformadas no por lo que yo hablo, sino por lo que ven en mí, por el testimonio que yo les dé. Porque muchas veces como líderes queremos convencer a la gente y les martillamos los oídos para que hagan. Pero ese llamado obviamente proviene de Dios. Pero sin embargo nos esforzamos. Pero la verdad es que eso no es lo que Él quiere que hagamos. Él quiere que nosotros mostremos a ese Cristo que les está llamando, a ese Cristo que quiere bendecirlos, a ese Cristo que quiere generar un cambio en tu vida, a ese Cristo que quiere sanarte, prosperarte, a ese Cristo que quiere abrazarte y envolverte con lazos de amor. Pero a veces no le paramos bolas, a veces estamos muy ocupados, a veces levantamos un poco de excusas. A mí cuando me dan excusas yo no creo ninguna. Para mí las excusas no son válidas. No vienes porque no quieres, no vienes porque no se te dio la gana, punto. Y yo siempre he dicho que el mejor mensaje de toda tu vida es al cual tú no asistes. Porque te dejaste convencer por las influencias del mundo para que no vinieras. Y ese día téngalo por seguro que Dios quería hablarte en lo personal para transformar tu vida, para entregarte esas respuestas que tú has estado buscando. Yo no estoy diciendo que no puedes faltar nunca, claro. Hay momentos en que hay razones justificadas, pero solamente lo sabe Dios y lo sabes tú. Así que no levantemos tantas excusas, mis amados. Si Él te llama, escuche su llamado, porque sin duda te va a bendecir como lo ha hecho conmigo todos los días de mi vida. Cuando tú tomas la decisión y experimentas ese verdadero arrepentimiento, Él va a generar un cambio total en tu manera de pensar. Y es porque esa decisión que Dios ha puesto en tu corazón, Él ha comenzado a realizarla en ti para llevarte a ese nivel de gloria donde Él quiere tenerte, para hacerte ese instrumento valioso en sus manos, para generar ese cambio y para hacer y cumplir ese propósito para el cual fuiste enviado desde antes de la fundación del mundo. Y para que tú seas solución para muchos que te escuchan, para muchos que te ven. Apocalipsis 5, versículo 9. Y dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en la presencia del Cordero cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios. ¡Wow! Como cantábamos ahora, que Él ya rompió, que Él ya quitó las cadenas y nos apartó de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, para que reinemos y ministremos toda la tierra. La tierra es nuestra, la tierra es nuestra heredad. Perdónenme un segundito.
los jóvenes nos da mucha sed. Gloria a Dios por todos aquellos que ven esta belleza fortalecida en el Señor. Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para que reinemos y ministremos y cuidemos nuestra heredad, es decir, toda la tierra. Así que ya no somos deudores a este mundo. Ya no tenemos nada que ver con este mundo. Ya no le debemos nada a este mundo que con sus influencias lo que quiere es debilitarnos, debilitar nuestra fe, poner duda en nuestra mente para que apartarnos del propósito establecido por Dios para nuestras vidas y para luego ser recompensados por Él, viviendo eternamente en intimidad con Él. Pero tengan en cuenta que eso no se trata solamente de ti, sino que se trata de esas multitudes que vienen detrás de ti. Posiblemente no las veas, posiblemente nunca te pares frente a una multitud para predicar, posiblemente sí, lo ha hecho conmigo. Pero lo que sí puedes estar seguro es que Dios, si tú entras en ese arrepentimiento genuino, Él te va a usar. ¿Y de qué manera? Y lo mejor de todo, te va a recompensar, porque nada de lo que tú hagas para el Señor quedará sin su recompensa. Y no tenemos que preocuparnos, porque Él ya con su sangre derramada ha generado un cambio total en nosotros y en nuestra manera de vivir. Pero si tú no tomas la decisión de generar ese cambio en ti, pues no va a suceder nada. Él no obliga a nadie. Él anhela tenerte cerca, que tú seas como Él, que tú des testimonio de Él, pero no te va a obligar. Y todo porque Él quiere recompensarte, porque te amó con amor eterno. Él quiere que nosotros seamos esos instrumentos valiosos en sus manos, que no estemos ahí sentados día tras día, semana, meses, años tras años, sin hacer nada, sin pena ni gloria. Y uno se va acostumbrando y uno se va acomodando. Y qué rico, pero muchos nos hemos convertido o se han convertido en acumuladores de mensajes. Pero tenemos muy claro lo que Él dice en su palabra, que la mucha letra mata. Pero si no tenemos esa relación de intimidad con el Espíritu Santo, pues no vamos a tener esa revelación de su palabra, que es la que genera ese cambio en nosotros, que es la que nos lleva a ese arrepentimiento genuino para poder ser esos instrumentos de Dios, porque las multitudes están esperando por ti. Están esperando ver a Cristo a través de ti. No les neguemos eso, amados, porque así como un día alguien me mostró a Cristo a mí, así lo que por gracia yo recibí, por gracia yo daré a otros en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo. Así que, amados, para poder tener un cambio total en tu manera de pensar y en tu manera de vivir, no es necesario una intervención quirúrgica, ni nada que sea invasor, ni un lavado de cerebro, ni un trasplante cerebral, sino un carácter formado con el poder de su palabra, generando un cambio total en ti y en mí y en todos nosotros. Porque su palabra es verdad, porque su palabra es poder de Dios para salvación, porque su palabra es una palabra transformadora, porque hay un propósito, porque tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Él preparó todo de antemano para que tú estuvieras aquí en esta mañana escuchando lo que Él te está diciendo, para generar ese cambio en ti, para traer ese arrepentimiento genuino en tu vida,
para generar ese cambio total en tu manera de pensar y en tu manera de vivir. Tristemente, la iglesia del Señor se ha vuelto sedentaria y nos hemos vuelto asistentes. Y venimos muchas veces porque no tenemos nada que hacer, o porque alguien nos insistió, o porque necesitamos algo, o porque queremos ver qué pasa. Pero si nosotros verdaderamente no tenemos ese cambio total en nuestra manera de pensar, nos estamos perdiendo la manifestación y de disfrutar de esa gloria que Él ya nos entregó cuando Él le dijo al Padre: Padre, la gloria que tú me diste a ellos, yo se las he entregado para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Imagínense, el Dios Todopoderoso quiere que nosotros seamos uno con Él. Es más, no quiere que seamos, ya somos uno con Él porque a Él le plació. Así que, mis queridos hermanos, solo un arrepentimiento genuino tiene la capacidad de generar esos cambios en ti. Y en generar esos cambios que la iglesia necesita. Ese cambio total de nuestra manera de vivir. Que ya no hagamos lo mismo que hacíamos antes. Que ya somos entendidos de qué es lo que agrada y no agrada a Dios. Qué es lo que edifica y qué es lo que destruye. Porque somos entendidos de lo que es bien y de lo que es mal. Y sobre todo, porque ya no somos de este mundo. Lo dijo el Señor, yo lo creo. Por eso es necesario que a través de este arrepentimiento genuino pueda generar en nosotros un nuevo nacimiento. Es decir, que podamos eliminar ese viejo hombre que está viciado y podamos nacer de nuevo en Cristo. Para que así podamos ser testimonio de Él. Juan 3 al 6. Y respondiendo Jesús a Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Por eso muchos no ven el reino. Por eso muchos no pueden disfrutar del reino. Porque no han nacido de nuevo, porque no han tenido ese arrepentimiento genuino. Esforcémonos y seamos valientes. Y Nicodemo le preguntó, porque él no entendía esto, y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre entrar nuevamente en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Y le respondió Jesús: de cierto te digo. Cuando el Señor repite la misma palabra 2 o 3 veces, es porque esta palabra debe hacerse rema en tu vida, debe hacerse viva en ti, porque es importante para Él. Y dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que si no podemos nacer en el Espíritu, no veremos ni entraremos al reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento es el que nos llevará a entrar al reino de los cielos. Pero recuerden que el Señor dijo que el reino de los cielos, que el reino de Dios estaba aquí en medio de nosotros. Pero dice que si no nacemos de nuevo no podemos ver, no podemos oír, no podemos percibir, no podemos experimentar ese reino, esa vida plena que Cristo compró para ti allí en la cruz del Calvario. ¿Y qué era lo que Él nos estaba diciendo? Él
quería que nosotros pudiésemos entender la diferencia entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Nacimos en lo natural, pero ahora necesitamos nacer de nuevo en nuestro espíritu para unirnos a Él en el espíritu y para poder ser testimonio de Él. Nacer de nuevo significa hacer morir lo terrenal, nacer en lo espiritual, porque nosotros somos espirituales y no somos de este mundo. Y aunque estemos aún en esta carne temporalmente, somos un espíritu que está en esta carne hasta que nosotros demos cumplimiento al propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Privilegio grande que Él nos ha dado y de mucha responsabilidad. Así que no podemos continuar, simplemente estar sentados ahí de vez en cuando, ir y venir. No, hermanos, hay mucho más de lo que Dios quiere entregarte. Y lo que Él quiere entregarte sin duda va a generar cambios en tu vida, en todas las áreas, porque Dios es un Dios integral. Él va a trabajar en tus finanzas, Él va a trabajar en tu salud. Él va a trabajar en tu vida marital, Él va a trabajar en tu vida moral. Él va a trabajar en todas las áreas de su vida porque somos sus hijos, su más perfecta creación, y nos ama con amor eterno. Por eso entregó a su Hijo por nosotros, y Él vino voluntariamente para liberarnos, para salvarnos, para restaurarnos, para restaurar todas las cosas como eran al principio, para poder tener comunión con nosotros. Efesios 1, 3 y 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Escuchen bien, con toda bendición espiritual. No está diciendo que te bendijo con una o con otra, no, con toda bendición espiritual. ¿Y por qué nos bendijo con toda bendición espiritual? Porque somos espirituales. Porque somos un espíritu dentro de este cuerpo temporalmente. Y no un cuerpo con un espíritu revoloteando allá adentro para ver si lo dejan hacer algo. Somos espirituales. Por eso Él dice en su palabra que Él ha salido de su entorno, que Él ha dejado su trono y ha venido buscándonos, buscando aquellos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y para Él es necesario que aquellos que lo adoremos en espíritu y en verdad, lo adoremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir como vamos? ¿O vamos a arrepentirnos de verdad y vamos a generar un cambio en nuestra vida? Y dice, y continúa su palabra diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, es decir, allá en la eternidad, en Cristo, según nos escogió en Él. Fuimos escogidos en Cristo, no alrededor de Cristo, no arriba o abajo, sino en Él. ¡Aló! Y dice, para que sea antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y todo esto por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó. Él nos rescató, Él nos llamó, Él nos entregó una asignación y Él está con nosotros hasta el fin. Él lo prometió y no nos dejó solos, sino que nos envió a su Santo Espíritu para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos corrija cuando hacemos las cosas mal, para que nos consuele cuando estamos tristes. Y interceda
por nosotros y lo hace con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Tenemos todo lo que necesitamos para dar cumplimiento a su propósito eterno. Es por eso que el Señor Jesús en su carne nos propuso un método menos traumático, porque es que a veces los religiosos le imponen a uno tantas cargas que ni ellos quieren cargar, pero no, el Señor nos puso un método menos traumático, más efectivo, más fácil, cuando Él nos presentó desde el principio de su ministerio terrenal diciéndonos: arrepiéntanse. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Si a veces cuando hacemos algo malo, cuando ofendemos a alguien, vamos y le pedimos perdón porque sentimos remordimiento, ¿cómo no nos vamos a arrepentir? Porque es que el arrepentimiento no quita nada. El arrepentimiento solo te hace sentir mal, pero luego vuelve y repites tu falta. Pero el arrepentimiento genera un cambio total en tu manera de ser y en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Es decir, que no vas a tropezar con la misma piedra. ¿Aló? Y nos ordenó que cambiemos nuestra vieja manera de vivir. Yo viví en el mundo mucho tiempo, fui un bandido, pero nunca fui feliz. El único tiempo feliz que yo tuve en mi vida, realmente que me hizo feliz, fue cuando nacieron mis hijos. Pero de resto todo era aflicción, momentos de emoción que después me hacían sentir mal. Pero hoy todo lo que yo hago me hace sentir pleno, porque el gozo del Señor, el gozo en el Espíritu Santo es mi fortaleza. Dios es el creador de todas las cosas y nos dio autoridad para que nos enseñoreemos de todo lo creado, menos del hombre. Mire que la palabra no dice que nos enseñoreemos de los hombres. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos enseñoreemos de los hombres como lo hacen los religiosos. Simplemente porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo con diferentes funciones y todos necesarios dentro del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y no podemos decirle a nadie lo que tiene que hacer, solamente guiarlos a hacer las cosas como Él nos lo dejó escrito. Y todo esto lo hizo para apartarnos de la esclavitud, del sometimiento a las obras. Porque el mismo Señor dijo que no es por obras. Porque los religiosos nos llevan a hacer muchas obras para recibir el favor de Dios. Pero resulta que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, ni siquiera para ser salvos, porque Él ya nos salvó con su sangre allí en la cruz. Porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Y Él mismo dijo que no es por obras, sino por gracia, favor inmerecido, para que nosotros no le robemos la gloria a Dios diciendo: es que por todo lo que yo hice, es que mire lo que yo he hecho. No, todo es por gracia, todo es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Pero Dios en su infinita misericordia y amor para con nosotros vino aquí a la tierra en la forma de su Hijo. ¡Aló! ¡Wow! Y vino a buscar lo que se había perdido y a salvar a los perdidos y a dar su vida por muchos. Él se entregó por nosotros, amados.
y vino a restaurar todas las cosas como eran al principio. Imagínense cómo vivía Adán, que podía caminar con Dios, podía hablar con Dios, que si le provocaba algo, lo único que tenía que decir, hágase. Quiero un árbol de manzanas, y el árbol crecía. Adán tenía esa autoridad. Dios le había delegado esa autoridad. Pero a causa del pecado, a causa del engaño, se apartó de Dios, perdió su comunión con el Padre y se convirtió en un esclavo del enemigo y de su pecado. Dios es tan fiel, Dios es tan bueno, Dios que sabe todas las cosas, no nos dejó solos. Cuando Él iba a partir, Él les dijo a sus discípulos, reciban al Espíritu Santo. Y ellos no entendieron lo que Él les estaba diciendo. Y no pasó nada en ese momento. ¿Ustedes leen la palabra? Escrito está. No hay nada más grato para un hijo de Dios que leer su palabra. Pero entonces después, cuando Él resucitó y estuvo con ellos 40 días enseñándoles acerca del reino, ¿cierto? Les dijo, no se muevan y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en tus hogares, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país y hasta los confines de la tierra. Para eso nos dio poder, para eso nos entregó al Espíritu Santo, por eso no nos dejó solos. Promesa que cumplió en la obediencia de ellos. 11 días después, como lo dice en Hechos 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Todos unánimes juntos, como estamos aquí nosotros hoy. ¡Aló! Porque es que cuando nosotros estamos unánimes juntos en oración, es cuando ponemos la plataforma para que el Espíritu Santo descienda. Y para que el Espíritu Santo se mueva con poder en cada uno de nosotros. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta mañana yo sentí la llenura del Espíritu Santo, porque Él está aquí. Y si tú no te distraes, sin duda también vas a percibir esa manifestación de amor del Espíritu Santo. Y dice, y estaban todos sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que mis amados, vamos a ponernos en pie. Este mensaje continúa algún día, cuando el Señor así lo disponga. Y vamos a darle gracias a Dios por tanta bondad y por tanto amor. Vamos a darle gracias a Dios por su amado Hijo Jesucristo. Vamos a darle gracias a Jesucristo por su sangre derramada y por su sacrificio en la cruz. Vamos a darle gracias porque no nos dejó solos, sino que nos envió al Espíritu Santo. Y vamos a darle gracias al Espíritu Santo porque Él le plació en su infinito amor venir a ser morada en nosotros, a pesar de tener unos cuerpos contaminados por el pecado, pero Él vino a ser morada en nosotros, porque Él es fiel. Porque siendo nosotros infieles, Él continúa siendo fiel. Así que levanten la mano si alguien ha venido hoy por primera vez.
O levanten la mano aquellos que han venido hoy, que hacía rato que no venían. O levanten la mano aquellos que han venido hoy y que no han sabido que han venido muchas veces, pero que nada ha sucedido en sus vidas porque no han entrado en ese arrepentimiento genuino, pero que hoy Dios está obrando en ti. Y vamos a repetir esta oración. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por aceptarme. Gracias, Señor, por ser mi único Señor, mi único Dios y mi único Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y creo que eres el Hijo de Dios, que murió y resucitó por mí para que yo pueda ser salvo, para que yo sea salvo. Por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames yo pueda estar presente. Padre bendito, te damos muchísimas gracias. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, amado Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque ha sido una palabra revelada para mi vida. Una palabra que hará rema en mi vida, porque de hoy en adelante buscaré la forma de entrar en ese verdadero arrepentimiento, porque no hay nada que yo anhele más, oh Dios, que poder vivir en tu presencia, en intimidad contigo eternamente, Dios. Bendigo, Señor, esta iglesia preciosa, este cuerpo tuyo, Padre. Y declaro cielos abiertos y declaro, Señor, que toda aquella aflicción, que todo aquel dolor, que toda aquella enfermedad, que todo aquello que les está causando daño, Señor, hoy es quitado en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y que tu reino se establece para que ellos puedan vivir esa vida plena que Cristo compró para nosotros allí en la cruz del Calvario con su sangre. Declaramos que de este momento hay un cambio total en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir, y comenzamos a vivir esa vida que a ti te agrada, para poder ser esos instrumentos que damos testimonio de ti a todos aquellos que tienen contacto con nosotros, oh Dios. Te bendecimos y te adoramos, oh Dios, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.